Este es un resumen detallado en formato de audiolibro, del libro, Mi jefe es un psicópata. Si notas que el audio está un poco acelerado, no le subestimes a tu cerebro, verás que se va acostumbrando y lograrás optimizar tu capacidad de comprensión con algo de entrenamiento. Tampoco es necesario que la voz sea humana, en el fondo los conceptos se te quedarán guardados, sea cual sea el tono con el que percibas el audio. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y darle like en donde nos encontremos, ya que así seguiremos subiendo contenido de valor para ti. Ahora sí, comencemos el audiolibro. Introducción. El poder organizativo se transforma cada vez más en un atractivo esencial para un tipo de personas con un terrible potencial de producir daño, los psicópatas. A diferencia de los psicópatas que estamos acostumbrados a ver en películas de terror, estos individuos son depredadores psicológicos y sociales de guante blanco, que rara vez se manifiestan como criminales sangrientos, pero que extienden continuamente el mal y el sufrimiento en las organizaciones. Los psicópatas organizativos son tipos generalmente encantadores y seductores, con una imagen inmejorable ante los demás y una capacidad notable de llevar tanto a las personas como a las organizaciones al sufrimiento y al desastre. El presente libro describe su modo de funcionamiento, sus métodos, estrategias, motivaciones y cómo escalan el poder hasta alcanzarlo mediante todo tipo de manipulaciones, mentiras, coacciones, amenazas y chantajes. En el siglo XXI, el mundo ideal para un psicópata ha dejado de ser el ámbito reducido de la esfera familiar y privada. Su naturaleza parasitaria ha encontrado en las empresas actuales un entorno privilegiado para explotar a los demás y aprovechar a su favor cuantas oportunidades le ofrece un ambiente turbulento y mudable. Su sangre fría y su ausencia patológica de miedo lo ayudan decisivamente a prosperar en un entorno organizativo que parece especialmente diseñado para él. Las características más típicas de los psicópatas suelen camuflarse bajo la apariencia de capacidades directivas positivas. Ello, junto a su insaciable ambición de poder, los convierte pronto en inmejorables candidatos a la promoción al mando y a las posiciones directivas. Presentándose como individuos implacables, astutos y manipuladores, los psicópatas confunden y seducen a aquellos que tienen la responsabilidad de promocionar a los directivos clave, y consiguen muy pronto los niveles máximos de poder. Transformarse en uno de estos individuos o en un psicópata funcional no requiere tanto presentar una personalidad perversa, genéticamente determinada, como el haber tenido que mirar hacia otro lado o haber tenido que participar en desmanes y actos injustos o violentos de manera repetitiva sin reaccionar moralmente ante ellos y permaneciendo en la indiferencia. Los individuos que conforman las organizaciones acaban produciendo el mal por el efecto de estas actitudes. La solución no pasa por recurrir ingenuamente a la moral o a la ética individual del directivo para eludir estos efectos, sino por un rediseño organizativo inteligente de raíz. El libro aboga por resolver el actual tono de discrecionalidad y relativismo moral que infecta a la mayoría de los directivos y que procede de la enorme importancia que se da a los resultados y al éxito profesional, sin que existan exigencias paralelas en cuanto a la licitud de los medios empleados, la protección de la comunidad social y el capital humano de las organizaciones a todos los niveles, desde los empleados hasta todos y cada uno de los stakeholders. ¿Cómo reconocer a un psicópata en la organización? Hay personas que usan su encanto, apariencia y capacidad de coacción para trepar y alcanzar con rapidez posiciones de poder en el escalafón jerárquico. Son astutos, carismáticos, atractivos y dotados de habilidades sociales. Suelen producir una inmejorable primera impresión cuando se les conoce. Se muestran espontáneos y desinhibidos respecto a las normas. Sin embargo, poco a poco, su lado oscuro comienza a emerger. Se muestran como lo que son en realidad, egoístas, narcisistas, iracundos, manipuladores e implacables y sin conciencia moral alguna. Gracias a la imagen positiva que proyectan, la mayoría de la población los toma por personas buenas, cumplidoras, observantes y modélicas. Solo el descubrimiento de sus fraudes o corrupciones, cometidos a veces durante años o décadas sin el menor asomo de remordimiento o culpabilidad, desvela su verdadera naturaleza. Las principales razones por las que un psicópata organizacional suele permanecer oculto durante años, a pesar de su comportamiento perverso y depredador, obedecen a sus especiales capacidades de seducción, manipulación y coacción. El resto lo suelen hacer la ingenuidad generalizada y las características actuales de muchas organizaciones que permiten propagarse a este tipo de personajes. El encanto y la seducción. Son expertos en granjearse la confianza de los demás con una habilidad pasmosa de generar excelentes primeras impresiones. Son maestros en la gestión de la propia imagen y la apariencia social, que cultivan con esmero, eliminando o comprando a los que valen más que ellos y les hacen sombra. La práctica y el perfeccionamiento. Al ser sus comportamientos sistemáticos y compulsivos, el psicópata suele perfeccionarlos con el tiempo, llegando a un dominio elevado y a un grado de maestría considerable a lo largo de su vida laboral. La apariencia de éxito y eficacia ante sus superiores. Obtienen resultados a corto plazo mediante la mentira, la manipulación de datos y estadísticas o a través del manejo del terror. Así aparentan ser profesionales eficaces, resolutivos y de alto rendimiento. Los padrinos. En muchas ocasiones las personas relevantes y poderosas de los primeros niveles de la organización son las primeras en ser manipuladas por la capacidad superficial de encanto y fascinación que producen inmediatamente los psicópatas. Ante las denuncias de las malas prácticas de estos últimos, dichos personajes de primer nivel tienden a la negación y a protegerlos o apadrinarlos, dándoles así una patente de corso para seguir actuando sin ninguna oposición interna.
El camuflaje de su instinto criminal bajo supuestas habilidades directivas. Su capacidad camaleónica hace que los psicópatas puedan presentar su instinto criminal básico como apariencia de una serie de destrezas de gestión y liderazgo, propias de los mejores ejecutivos. Su frialdad emocional, su capacidad ejecutiva y, sobre todo, la de manipular a otros y hacer que estos hagan lo que ellos quieren, se confunden con los mejores parámetros de la actuación de los líderes y ejecutivos. ¿Cómo identificar a un psicópata en una organización? Lo que permite identificar a un psicópata no es la imagen positiva e impecable que pretende proyectar, sino el análisis detallado y concienzudo de sus actuaciones reales y concretas. La capacidad superficial de encanto. Si observamos atentamente, podemos advertir fácilmente que la narración de sus logros, méritos, éxitos profesionales o desempeños prodigiosos falla lógicamente y no se tiene en pie. La falta de lógica es el talón de Aquiles de sus narraciones fantásticas y descabelladas. Para lograr convencer a los incautos, suelen desplegar una retahíla de tópicos, frases hechas, generalidades, cuestiones vagas y abstractas. Su dominio del arte de la impostura y del fingimiento puede hacerles pasar fácilmente por personas éticas, religiosas, observantes o cívicas. Suelen fingir la apropiación de una característica o virtud que les puede franquear la apertura o la confianza de los demás, así como el escalamiento profesional y social. El arte de vivir del trabajo de los demás, un estilo de vida parasitario. Ante la asignación de proyectos o trabajos, no saben literalmente por dónde comenzar. Esa enorme impotencia los lleva a la parasitación de otros profesionales. Por ello terminan viviendo personal y profesionalmente de los demás, haciendo que otros hagan siempre el trabajo duro y sucio que les correspondería hacer a ellos. Para eso requieren de asistentes y colaboradores que funcionan en la organización como sus esclavos. Los instrumentalizan llegando a vivir durante años de su trabajo. Estos esclavos son los que hacen el verdadero trabajo, que posteriormente el psicópata se anota a su favor ante la opinión pública. Los mantiene mediante el chantaje, la promesa o la coacción. La capacidad de conectar con el poder. Busca relacionarse con personas de alto estatus o con un nombre importante en la organización, directores generales, presidentes, gerentes, etc. Desde las fases iniciales de su escalada al poder simula ante los demás que tiene una relación especial con las personas poderosas en la empresa. La conexión con los poderosos suele materializarse en sistemas de apadrinamiento que terminan protegiéndole ante sus detractores. La excelencia en el mentir. En el arte de mentir e improvisar nuevas mentiras sobre la marcha, el psicópata alcanza niveles de máxima excelencia. Suele desplegar sistemas de fraude contable, en los números, las ventas o las realizaciones de cualquier tipo, con el objetivo de permitirle mantener externamente la imagen de un buen gestor o directivo. La capacidad de ser implacable o la incapacidad de tener remordimientos o de sentirse responsable o culpable. Al ser incapaz de sentir remordimientos, arrepentimiento, culpabilidad o responsabilidad por el daño que causa, el psicópata es un candidato perfecto para las posiciones directivas que a menudo demandan perfiles de ejecutivos implacables, con alta capacidad de resolución y eficacia a toda costa. En su inteligencia social práctica, el psicópata es a veces consciente de lo apropiado que puede resultar manifestar sentimientos en determinadas ocasiones propicias, aunque sea incapaz de sentirlos o expresarlos. Solamente los emula e intenta clonar la emoción correspondiente. La frialdad emocional de ánimo y la incapacidad de empatía. El psicópata organizacional es, a todos los niveles, un auténtico analfabeto emocional, incapaz de sentir o expresar genuinamente emociones tan básicas como el amor o el miedo, por lo que de él no cabe esperar comprensión o compasión hacia los demás. Al no ser capaces de sintonizar emocionalmente con los sentimientos de las personas que los rodean, los psicópatas son pésimos gestores de los equipos humanos que dirigen. Son incapaces de manejar los desacuerdos, los conflictos y los problemas de relación que aquejan a los departamentos o unidades que dirigen. Su incapacidad de gestionar, mediar e intermediar profesionalmente en los equipos de personas hace que su estilo de gestión sea tóxico. El hábitat natural del psicópata. El psicópata es un espécimen que busca y prefiere determinados nichos ecológicos en la fauna social humana. Por eso, lo encontramos preferentemente en unos lugares y unas profesiones y sectores de actividad mucho más que en otros. La obtención de poder como motivador esencial, jefes y directivos. Los psicópatas buscan y alcanzan rápidamente el poder. Por ello, al entrar a trabajar por cuenta ajena, despliegan toda una serie de habilidades y destrezas de manipulación, fraude, coacción y amenaza, que en muchas ocasiones alcanzan un rápido resultado en forma de posiciones directivas con responsabilidad jerárquica. La escalada al poder de los psicópatas se inicia con una fase de evaluación de los puntos fuertes y las debilidades de las personas y de la organización, que los lleva a descubrir los resquicios y las líneas de fragmentación y vulnerabilidad personal y organizativa para conquistar el poder. La búsqueda de la impunidad, la empresa pública y el funcionariado. Ciertos sectores y profesiones parecen atraer de manera especial a los psicópatas debido a la dificultad en ellas de ser sancionado o despedido. El sector público y las administraciones públicas son los lugares que ofrecen las características más idóneas para los psicópatas. El conocimiento de que el régimen sancionador en estos lugares es lento, enrevesado y burocrático funciona como un atractivo muy potente para muchos psicópatas que, desde muy jóvenes, buscan ya comenzar sus carreras en organismos públicos. La búsqueda del poder supremo, la política. La política es la profesión por excelencia del psicópata porque le permite desarrollar toda su amplia gama de repertorios de manipulación, capacidad de seducción y mendacidad.
Las diferentes modalidades de acceso a la política del psicópata incluyen el asociacionismo local, vecinal o profesional, las ONG, los grupos o sociedades secretas y los sindicatos. Todas ellas son plataformas que, desde muy jóvenes, los psicópatas eligen para iniciar su escalada al poder. Al no tener miedo ni sentir vergüenza, estos individuos son capaces de prosperar y subir rápidamente en las burocracias de los partidos. La búsqueda de estatus, apariencia social y notoriedad, las profesiones estrella. Al evaluar las profesiones que pueden presentarse socialmente como de alto nivel, el psicópata tiende a seleccionar aquellas que le van a proporcionar el gran salto social que anhela. Por eso tiende a la docencia universitaria, la judicatura, la medicina, la abogacía, etc. Investigadores vedette, jueces estrella, médicos superstar son las versiones y modalidades principales de la reencarnación del psicópata en personalidad médica. Al no interesarles nada más que el poder que alcanzan y la notoriedad social externa, los psicópatas suelen ser profesionales muy mediocres que rápidamente se las arreglan para vivir del trabajo de los demás, a quienes parasitan sin ningún problema ético. Los métodos preferidos del psicópata como experto en debilidades, el psicópata sabe explotar al máximo los resquicios que le deja la vulnerabilidad humana y organizativa. De manera oportunista aprovecha como nadie estas características para consolidar su poder particular en la organización. En su estrategia resulta esencial evaluar cuanto antes quiénes son fuentes de poder potenciales y quiénes pueden ser fuentes de oposición a sus desmanes y fraudes. Estos últimos o bien serán comprados o bien eliminados sin piedad. Algunas de las técnicas de eliminación que usa el psicópata son un auténtico acoso psicológico o mobbing. Otras son mucho más directas e impactantes. Lo que todas tienen en común es que buscan o pretenden eliminar a los profesionales que por una u otra razón representan un obstáculo para sus actuaciones. El método preferido, el acoso psicológico en el trabajo o mobbing. El acoso psicológico o mobbing es el método por excelencia que utiliza un psicópata organizacional cuando quiere librarse de sus adversarios, de sus detractores o de los testigos incómodos. El objetivo que busca el psicópata con el mobbing es intimidar, apocar, reducir, aplanar, amedrentar y consumir emocionalmente a su víctima, con vistas a eliminarla de la organización y satisfacer su necesidad de agredir, controlar y destruir. Los 3 criterios más comúnmente aceptados que sirven para determinar si estamos o no ante un caso de mobbing son los siguientes: la existencia de una o más conductas de hostigamiento psicológico. La duración del hostigamiento como algo que se presenta a lo largo de un periodo y que, por lo tanto, no responde a una acción puntual o esporádica. La repetición o frecuencia de las conductas de hostigamiento. Además de existe una serie de métodos de eliminación alternativos que usan habitualmente los psicópatas organizacionales con responsabilidad sobre personas. Estas técnicas se usan con vistas a la eliminación de aquellos trabajadores de su propio equipo que resultan amenazantes para ellos. El poder sancionador utilizado de manera arbitraria. El verdadero objetivo en este caso no es mejorar el desempeño y disminuir el error como a primera vista pueda parecer, sino amedrentar e intimidar a la víctima. Con ello el psicópata incrementa la probabilidad de que la víctima termine marchándose de su departamento o de la organización. El control dual. El jefe psicópata se las ingenia para asignar una misma responsabilidad a 2 personas distintas, separándolas físicamente y reservándose para él la visión del conjunto. De este modo pone a competir a ambas para eliminar a la víctima con la ayuda del competidor. Se trata de generar un falso conflicto de competencias, asignando las mismas tareas o proyectos a otra persona con la que el psicópata se pone de acuerdo. Luego le acusa a la víctima de falta de colaboración, falta de compañerismo, envidia o de ser conflictiva. El mediador o árbitro de buena fe. Se trata de introducir y utilizar a una persona que resulta ser un cómplice como árbitro aparentemente de buena fe que va a mediar en un conflicto o problema que afecta a la víctima. Nadie puede ponerle objeciones a este mediador, que suele estar coordinado con la táctica del psicópata para eliminar a la víctima. La reunión sorpresa. A la víctima se le convoca repentinamente a una reunión sorpresa con 1 hora o menos de antelación. La reunión puede tener como objetivo reconvenir, advertir o sancionar a la víctima, acusándola de algo que no ha hecho. Se busca el efecto sorpresa para que la persona no se prepare, se deje aconsejar o tenga oportunidad de recabar información relevante para defenderse. En algunas ocasiones se utiliza la técnica de la reunión sorpresa para proceder a un despido improcedente de un modo avasallador. Simular ser el mejor amigo. El objetivo de este proceder es conocer datos comprometedores de la vida íntima o personal de la víctima para luego utilizarlas en su contra y destruirla llegado el momento oportuno. Revelando información de su propia vida privada, el psicópata hace que la víctima confíe muy pronto en él. Con ello pretende obtener desde el principio información relevante personal o íntima de la víctima para monitorizarla o controlarla en el futuro. Una variante de esta aproximación del falso mejor amigo consiste en que el psicópata pregunte a la víctima por tal o cual persona, para después extender malintencionadamente esa información, manipulándola y distorsionándola. De este modo, el psicópata pone a terceras personas en contra de la víctima, y obtiene una ganancia inmediata haciendo que su víctima pierda apoyo social relevante. La implementación de sistemas internos de delación. El psicópata adora implementar sistemas internos, o manipular los existentes, para que induzcan o obliguen a los empleados a transformarse en vigilantes unos de otros. Cualquier error, fallo o desajuste en el trabajo debe informarse puntualmente por los propios compañeros. El caso típico de la perversión,
por parte de los psicópatas, de los sistemas de evaluación por pares o de feedback de tricentésimo sexagésimo consiste en obligar o incentivar a los demás trabajadores para evaluar negativamente a un compañero al que el psicópata desea eliminar. Este funcionamiento perverso permite a aquellos empleados que se prestan una mejora sustancial en sus posiciones organizativas y en sus carreras profesionales, mientras que a los que se resisten se les hace la vida imposible. La cortina de humo. Las actuaciones fraudulentas del psicópata le exponen, tarde o temprano, al riesgo de ser sorprendido con las manos en la masa. Ante esta situación, suele desplegar frecuentemente cortinas de humo que pretenden distraer la atención de los demás. Busca en el desempeño del objetivo una serie de errores insustanciales o triviales y los utiliza de manera capciosa o perversa para justificar la adopción de una medida disciplinaria en forma de despido o sanción. Con este despido cortina de humo se busca asignar un responsable oficial de todos los males. Se pretende distraer la atención sobre las verdaderas razones del despido, el comportamiento deliberadamente agresor del psicópata, que obedece a su necesidad de eliminar al objetivo sea como sea. La tríada perversa de las personalidades psicopáticas en los últimos años, algunos autores han podido establecer, mediante sus estudios entre la población, la evidencia de patrones de personalidad que, sin llegar a ser propiamente patológicos, son los precursores de terribles posibilidades de comportamiento en cada uno de nosotros. Las tres dimensiones de una personalidad psicopática que se han encontrado en la investigación están solapadas y se dan fuertemente entremezcladas, pero no son exactamente lo mismo ya que entre ellas se observan diferencias significativas, el maquiavelismo, el narcisismo y la psicopatía subclínica denominada autopromoción aberrante. La personalidad autopromotora aberrante o trepa. El trepa, o autopromotor aberrante, no duda en intentar ascender, caiga quien caiga. El trepa organizacional sabe ofrecer las múltiples caras de su personalidad poliédrica según el tipo de persona que tenga delante. El psicópata organizacional no subestima el poder de la autopropaganda ni de la mentira y la calumnia como herramientas de trabajo esenciales de cara a eliminar a los posibles competidores en la escalada. Sabe que las redes de comunicación de las organizaciones son muy sensibles al ruido, por lo que difunde noticias falsas pero beneficiosas para su campaña permanente en pos del puesto de promoción. Los autopromotores aberrantes terminan suponiendo un problema de primer orden para las organizaciones. El trepa de raza se puede desenmascarar fácilmente. Como buena personalidad psicopática, suele ser temido por sus métodos y su frialdad para acometer prácticamente cualquier cosa, si la oportunidad se le presenta. La personalidad manipuladora o maquiavélica. El maquiavelismo puede definirse como la necesidad de desarrollar y defender el éxito y el poder personal a costa de quien sea y de lo que sea. Para la personalidad maquiavélica todo se mide moralmente en función de si ello me permite o no alcanzar mis fines. No tienen dilemas morales más allá de la eficacia y del éxito que pretende alcanzar. Sin embargo, esto no significa que el directivo maquiavélico no realice protestas moralizantes continuas acerca del comportamiento directivo ético. Suelen ser sistemáticas sus referencias a la ética en la vida de la empresa, a la responsabilidad social corporativa o a la necesidad de la moralidad en los negocios. Todas estas declaraciones son meramente formales o aparentes, y se combinan con la más pura ética que justifica los medios por los fines. En la medida en que las acciones moralmente reprobables van incrementándose, aumenta la dificultad del directivo maquiavélico de reconocer como inmoral su comportamiento, debido a que crece su necesidad de acallar la disonancia cognitiva que estas acciones le producen. La necesidad de éxito, de aprobación y de reducir la disonancia de sus malas acciones produce la espiral perversa que sepulta unas malas acciones con otras aún peores con las que se busca sofocar el malestar moral. Eso permite transformar a muchos en entusiastas colaboradores de las acciones más inmorales, perversas y destructivas que cabe encontrar hoy en día en las empresas. La personalidad narcisista. Desde el mito de Narciso, el joven que se enamora de su propia imagen, y a través de las distintas formulaciones de las escuelas de psicología del último siglo, se han presentado diferentes enfoques sobre el denominado narcisismo. Todos ellos lo presentan como una especie de amor excesivo a uno mismo que, a la postre, resulta perjudicial para la propia persona y para los que se relacionan con ella. El fenómeno habitual que se da en numerosos directivos narcisistas es mostrarse tan pretenciosos como ignorantes. El autobombo y la grandiosidad proceden de la compensación necesaria y propia del trastorno. La ignorancia del directivo narcisista es fruto de su incapacidad de reconocer que exista algo que no sabe o que no conoce. Esta le lleva a no poder aprender y a justificar su déficit de aprendizaje aduciendo que posee el gen o el arte de la dirección de equipos en la sangre y que, por tanto, no necesita aprender nada más. El estado narcisista de conciencia explica asimismo la frecuente retórica y abstracción de los directivos con este tipo de trastorno, que los hace incapaces de descender a los aspectos prácticos y reales de los problemas empresariales. Sus planteamientos consisten o bien en hurgar en los detalles más insignificantes o bien en sobrevolarlos por las alturas más abstractas. Todo ello con vistas a evitar entrar en los verdaderos temas o asuntos para camuflar su auténtica ineptitud profesional. Porque el poder puede transformarnos en un psicópata. Los principios del liberalismo económico, como que el interés egoísta es la mejor forma de maximizar la utilidad individual, choca con un problema esencial en la gestión de las organizaciones, como evitar que quienes dirigen las organizaciones persigan su interés particular a la hora de tomar decisiones y olviden el bien común para las empresas que dirigen. La teoría de la agencia de Jensen y Meking es un modelo que intenta reconciliar el efecto del egoísmo y del oportunismo particular de los diferentes agentes de la economía.
Pretende explicar cómo se pueden superar los normales conflictos de interés que surgen en las corporaciones entre los denominados principales, accionistas y propietarios, y los agentes, ejecutivos o directivos. Predice que los directivos de primer nivel preferirán economizar recursos debido a que sus retribuciones están ligadas al rendimiento y a la generación de valor añadido para los propietarios e inversores. Sin embargo, la investigación ha podido probar que esto se da en la realidad tan solo de manera parcial y que esta teoría falla. Por un lado, es cierto que ciertos mecanismos estructurales como el Consejo de Administración u otros sistemas de control por parte de los accionistas, tienden a reducir el egoísmo de los directivos. En este sentido, su conducta oportunista y egoísta sería inversamente proporcional al poder de estos mecanismos. Por otra parte, los investigadores han encontrado que, en la práctica, estos mecanismos de control sobre la conducta de los directivos se implementan muy rara vez, por lo que el poder discrecional de estos últimos tiende a aumentar y a independizarse. Para limitar el poder casi absoluto que muchos directivos sienten que tienen en sus manos, el control del Consejo de Administración debería ser real y no meramente formal o teórico sobre las decisiones que estos directivos adoptan. De entre los factores que producen la abdicación de facto de los consejos de administración de su tarea fiscalizadora de la actuación de los directivos y que les proporcionan a estos un poder discrecional omnímodo, unido a la sensación de no estar limitado por ninguna obligación de rendir cuentas ante nadie, destacan 7 malas prácticas habituales: la escasa independencia de los miembros del consejo, el reducido número de reuniones de control, el tipo de reuniones, formal y aparente, sin un control de actuaciones real y efectivo, la no evaluación de la eficacia y del desempeño de los directivos de primer nivel, la colusión de estructuras e intereses entre los directivos a controlar y los miembros del consejo que deberían controlarlos, la dificultad real de sancionar o reprobar determinados comportamientos de los directivos, la dificultad de obtener consensos básicos para forzar el control de gestión real de los directivos de primer nivel. Cómo las organizaciones pueden transformar a las buenas personas en psicópatas. Según el profesor John Darley, uno de los autores que más y mejor han investigado el modo en que determinadas organizaciones convierten a individuos normales en agentes y propagadores del mal y el sufrimiento, el simple funcionamiento de las dinámicas grupales internas y de las fuertes expectativas creadas sobre los roles que desempeñan los individuos es lo que puede desencadenar la comisión de actos que violan la ley y quebrantan la ética. Según el exhaustivo análisis de casos que hace Darley, los individuos que causaron todo tipo de daños y perjuicios a su alrededor, a clientes, proveedores, personal interno, accionistas, etc., no actuaron de ese modo para buscar y obtener simplemente una ganancia personal o por mera ambición o codicia. Sus motivaciones tenían más que ver con mecanismos de pertenencia, complicidad, ajuste al grupo, presión y necesidad de soporte social. En otras palabras, fue el mimetismo del grupo y su poderosa fuerza tendente a aclimatar a todos los miembros a lo que se espera de ellos en determinadas circunstancias. Cualquier organización es capaz, dejando sencillamente desplegarse las dinámicas del propio sistema organizativo interno, de socializar en el mal a sus miembros. Estas dinámicas pueden ser las siguientes: generar la máxima indiferencia respecto a las actuaciones perversas y sus víctimas, desarrollando en los individuos una especie de síndrome de no va conmigo. Así se establece una anestesia moral que termina destruyendo todas las redes de solidaridad grupal entre los individuos de la organización. Crear en los individuos y de manera masiva un estado de enajenación de la responsabilidad moral por el propio comportamiento con cargo a las órdenes recibidas de los superiores. Al meramente obedecer órdenes, el individuo es capaz de alienarse respecto a las consecuencias más lesivas y terribles para otros seres humanos, y es capaz de cometer sin problemas las actuaciones más perversas. Lograr el compromiso del individuo con un curso determinado de la acción organizativa. Se trata de involucrar a los individuos en determinados roles que la organización establece y que terminan por absorberlos y transformarlos psicológicamente. La expectativa de los demás miembros del grupo sobre el rol y el comportamiento de cada individuo opera un cambio formidable en sus comportamientos y en sus mismas percepciones y actitudes. Conseguir que los individuos generen distancias psicológicas con las víctimas, presentando el daño que se les causa como abstracto y lejano, y las ganancias que se obtienen con ello como tangibles e inmediatas. Generar un estado de temor y paranoia organizativa en los individuos para que se sientan forzados a actuar por el miedo a no poder mantener su estatus o a perder su puesto de trabajo. Lograr encandilar, encantar y seducir al individuo, bajo el potente influjo de determinados tipos de dirigentes empresariales cuyo supuesto carisma convierte al trabajador en un devoto y fanático seguidor. Ese líder carismático funciona para el individuo a modo de un guía o gurú psicológico o espiritual, que concita la admiración, la adoración y el seguimiento ciego. Cada uno de estos 6 perversos mecanismos permite a las organizaciones socializar a los individuos en el mal y en los comportamientos más antisociales y psicopáticos. A su vez promueve cambios esenciales en las personas que las transforman de manera duradera. La triste consecuencia de todo ello es que las organizaciones que socializan en lo peor a sus miembros no solo promueven el sufrimiento y el daño social en su interior, sino que, además, se convierten en agentes contagiosos que causan la reconversión de poblaciones laborales enteras en directivos y mandos que operan a todos los efectos como psicópatas funcionales. Sectores de actividad completos se encuentran en manos de los peores directivos con instinto criminal. ¿Cómo se llega a la dimisión ética interior? Contrariamente a lo que se pudiera pensar, el proceso por el que un determinado individuo alcanza la anestesia moral ante el mal, o su dimisión ética interior, no suele ser resultado de su voluntad detenida y deliberada, sino del juego de sutiles mecanismos de defensa que le afectan y que,
por lo general, no advierte de manera consciente. Ante el problema que la obligación de actuar frente al mal genera en los individuos de nuestra especie, es de esperar que la mayoría nos llevemos por estos sutiles mecanismos psicológicos de defensa, en lugar de elaborar una respuesta activa racional, meditada e inteligente. Sin embargo, todos estos mecanismos de defensa presentan un problema, todos son intentos fallidos e ineficaces de restablecer el equilibrio psíquico. En consecuencia, muchas partes importantes y esenciales de la realidad quedan mal percibidas, sesgadas, veladas, escondidas o reprimidas de manera subconsciente. Después del pormenorizado análisis de cómo se degradan moralmente las personas en las organizaciones sociales, el equipo de investigación Cisneros ha desarrollado un sistema progresivo de 7 escalones para poder evaluar el grado de anestesia moral y dimisión ética interior al que ha llegado un individuo en una organización ante su responsabilidad de actuar, la parálisis moral mediante la resignación ante lo que no puede evitarse. Ante el espectáculo del sufrimiento en el mundo del trabajo y de la destrucción de las vidas y familias de millones de seres humanos, la mayoría silenciosa suspende sus juicios de valor, aludiendo a las leyes del mercado o a su carácter naturalmente regulador como algo inevitable. Si la economía explica estos hechos como derivados de algún tipo de lógica racional, no queda más que resignarse. Todo este proceso lleva a la mayoría de las personas a dejar de sentirse responsables por lo que les ocurre a los demás, y en última instancia puede terminar ocurriéndoles también a ellas. No es asunto de mi competencia, no me corresponde a mí. La fabricación de distancias psicológicas con las víctimas. En las organizaciones se suelen practicar 2 tipos de rodeo psicológico para anestesiarse ante las víctimas. 1. No está en mi mano ayudar a los que están lejos, lejanía geográfica, y, por lo tanto, quedo excusado de prestar ayuda a los que sufren. Y 2. No es mi asunto, no me corresponde técnicamente a mí intervenir, lejanía funcional. En las organizaciones, apoyar o prestar ayuda a los que sufren es el problema o la responsabilidad de otros, los del Departamento de Recursos Humanos o aquellos que cobran por ello. Gritar que otros se ocupen del problema suele ser un elegante modo de reducir la disonancia por nuestra insolidaridad e indiferencia ante él. Es culpa de quien lo ha hecho, no mía. El desplazamiento de la responsabilidad moral de actuar sobre el autor. Con este mecanismo de defensa se trata de conseguir cargar al máximo las tintas de la responsabilidad de la victimización sobre sus actores directos, y desplazar así la obligación de ayuda que nos correspondería en cualquier caso. Cargar simplemente la responsabilidad sobre el carácter malvado de los perpetradores incrementa la probabilidad de que nadie haga nada por las víctimas, ya que nadie se siente responsable de atajar el problema por no haberlo generado directamente. Yo ya ayudo a otros. El desplazamiento de la obligación moral sobre otros tipos de víctimas. Nuestra mala conciencia encuentra el modo de sobrevivir al hecho terrible de no haber prestado ayuda a nuestros próximos a costa de ayudar a otras víctimas más lejanas a nosotros. Tal es el origen de muchas de las contribuciones económicas a las ONG y otras organizaciones asistenciales. ¿Y los otros, qué? La difusión sobre el grupo de la responsabilidad de actuar. Solemos terminar encontrando a otros que son los que tienen que hacer por las víctimas aquello que nosotros estaríamos obligados a hacer, el Estado, la Seguridad Social, las ONG, el Gobierno, etc. Estamos más justificados en nuestra indiferencia cuanto mayor es el colectivo al que atribuimos la responsabilidad de actuar. Sin embargo, no se trata de que estos organismos no actúen ante los problemas a nuestro alrededor, sino de caer en la cuenta de que tendemos a utilizar la existencia de estos organismos para inhibir nuestra responsabilidad moral y desplegar un comportamiento indiferente. Se lo merecen. El error básico de atribución, el mecanismo del chivo expiatorio y la satanización de las víctimas. Este recurso moral perverso para librarnos de nuestra responsabilidad hacia quienes sufren consiste en establecer la culpabilidad de la víctima de su mal. Comenzamos por no hacer nada ante quien arremete contra una víctima. Posteriormente, por el efecto de la disonancia que ello nos genera interiormente, creemos realmente en su culpabilidad. Finalmente, terminamos participando de buena fe en un proceso de linchamiento que termina adoptando una forma colectiva, el conocido mecanismo de todos contra la víctima, donde se la sataniza y convierte en chivo expiatorio. Muchas víctimas de la injusticia, de los abusos y de la violencia constatan con desesperación que sus amigos, sus familias o incluso sus propias parejas las cuestionan, las reprenden, les hacen reproches, participando sin saberlo en el esquema moral del indiferente justificador agresor. Muerto el perro, se acabó la rabia. El síndrome de ensañamiento con la víctima. La conocida dificultad de detener los linchamientos, una vez que estos se inician, se explica no solo por el mimetismo, sino también porque dejar a la vista de todos a una víctima significa mantener la posibilidad del impacto emocional de la disonancia. De lo que se trata es de insensibilizar los pocos remordimientos morales que quedan, sepultándolos con nuevos actos de barbarie. De ahí que todos los linchadores quieren que lo que haya que hacerse se haga cuanto antes. A partir del momento en que una víctima muere a manos de sus linchadores, la crisis concluye, se restablece la paz y lo incompleto se completa. Los individuos que culminan estos 7 grados están ya preparados para ser cada vez más activos en el linchamiento ulterior de otros y en la colaboración activa con el mal. Han terminado formando parte de la estructura del mal que aqueja a sus grupos de pertenencia. Han pasado a formar parte del estatus de poder y de dominio que requiere para su funcionamiento el sacrificio periódico de nuevas víctimas en su entorno y en su propio seno. El poder los ha terminado convirtiendo en personas malvadas, sin que se hayan dado cuenta de ello. Son, a todos los efectos, nuevos psicópatas organizacionales.